Padres, aprovechemos este impulso que traen nuestros hijos y vamos a ayudar a nuestros hijos a que no ocurra el efecto péndulo. Ellos vienen ahora, digamos, por decirlo de alguna manera, vienen espirituales, vienen conectados con Dios, pero todavía quedan 15, 20 días hasta que empiecen las clases y son días peligrosos. Son días donde ellos pueden perder, como decía Juan, yo no estaba acostumbrado al devocional. Quiere decir que en casa les tenemos que seguir con el hábito de vamos a levantarnos, vamos a hacer un devocional, vamos a orar, vamos a buscar al Señor, ponte a leer la Biblia, ponte a tener tu resumen, ponte a subrayar tu Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Si logramos que estos 20 días que quedan hasta que comiencen las clases o 20, 25 días, nuestros hijos mantengan lo que han traído, pues yo te aseguro que este año les va a ir muy bien en el año escolar, en el curso, en sus amistades, y que tú vas a descansar como padre, porque qué inconveniente es para los padres esa incertidumbre, esa zozobra de no saber en qué están nuestros hijos metidos. Pero si tú les encauzas en los caminos de Dios, pues tú vas a descansar. Instruye al niño en su camino y cuando fuere mayor no se apartará de él. Esa es la promesa de Dios, ¿sí? Entonces, Josué 1, 8 al 9. Hoy vamos a seguir hablando de masculinidad, feminidad, ser hombre, ser mujer. El título de la predicación de hoy es muy simple para los que tienen cuaderno y Biblia. Se llama ser hombre y ser mujer. Fíjate qué fácil. Ser hombre y ser mujer. Ser varón y ser hembra. Ser hombre y ser mujer. Josué 1:8, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios? Jesús dijo en Juan 6:63 que las palabras que Él habló son espíritu y son vida. ¿Sí? Lo que Jesús habló no es cualquier cosa. Lo que Jesús habló es espíritu y es vida. Y en Josué 1:8, Dios le está diciendo a Josué que tiene que tomar el relevo de Moisés y de repente ya Moisés muere, fallece, Dios se lo lleva y Josué en este momento tiene que hacerse cargo de ese pueblo numeroso de Israel que lleva 40 años en el desierto, están cansados de arena, de mosquitos, de serpientes, de sed y de todas las cosas, y Josué tiene que liderar a ese pueblo. Padres que están aquí, que tenemos que liderar nuestro hogar. Jóvenes que un día se van a casar y van a tener que liderar su hogar. Josué recibió el siguiente consejo de Dios. Y dice así, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Josué 1, 8 y 9. Estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Qué libro? Este libro de instrucción. Si has traído tu Biblia, pues ábrela, Josué 1, 8. Si no has traído tu Biblia, siéntate al lado de un cristiano que tenga Biblia, porque se supone que los cristianos tienen Biblia, no tienen el Corán, no tienen el mundo deportivo, tienen Biblia. Y Dios le dice a Josué, estudia constantemente este libro de instrucción. Esto no es una orden o un consejo para los pastores, porque mira lo que dice a continuación. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás. Nos decía Juan, yo quiero que me vaya bien, voy a ahorrar a mis padres. Bueno, es un chico inteligente. Si tú eres inteligente y dices, yo creo esta palabra de Dios, que voy a prosperar y te irá bien en todo lo que hagas, ¿qué tienes que hacer? Dios lo acaba de decir, medita en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Cuántos de los que están aquí se levantan cada día y lo último que se les ocurre es abrir la Biblia? ¿Cuántos de los que están aquí se van a acostar por la noche, van a cerrar los ojos en la cama y lo último que ven no es la Biblia? Es el Instagram, es el Facebook, es el WhatsApp, es el periódico deportivo, es no sé qué otra cosa, o la televisión. Pero lo que Dios dice es,
toma este libro, estúdialo, medítalo por la mañana, por la noche, constantemente. Constantemente, ¿qué quiere decir? Con regularidad, todos los días. No cuando tengo un apuro. Ay, a ver qué dice la Biblia acerca de la depresión. Voy a buscar aquí al final, palabra para la depresión. Eso no es buscar constantemente. Eso es buscar como cuando uno llama a los bomberos en emergencia. En emergencia. Solo entonces prosperarás. Dice el versículo 9, dice Dios, mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. La vida cristiana no es difícil. La vida cristiana es imposible si tú la quieres vivir en la carne. Pero si tú crees que Dios está contigo todos los días, como está con Josué, como Jesús le dijo a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de semana que viene. No, hasta el fin del mundo, hasta el último día, hasta que el Señor regrese por segunda vez y se lleve a su iglesia. Yo estoy con vosotros. Si Jesús no estuviera con nosotros por medio de su Espíritu Santo, nosotros no podríamos vivir la vida cristiana. Tendríamos un conocimiento de la Biblia absolutamente mental, cultural y no trascendental para nosotros. Pero porque tienes el Espíritu de Dios, tú puedes dejar que la palabra de Dios transforme tu vida. Solo hace falta una cosa, que la creas. No que la conozcas, que la creas. ¿Cuánta gente yo conozco que sabe de Biblia y que han estado en la iglesia desde pequeños y conocen las historias de la Biblia, de Noé, de Moisés, la creación, conocen lo que pasó con Gedeón, conocen las cartas de Pablo, conocen el Apocalipsis, conocen, pero no lo creen porque no obedecen a su palabra. Cuando tú crees, tú obedeces. Si a ti un vecino te dice, oye, echa el seguro doble por la noche porque están robando por el barrio, si tú le crees o si no le crees, echarás el cierre o no lo echarás. ¿Sí o no? Si es un vecino que tú dices, bueno, este está loco, siempre está diciendo mamarrachadas, pues no le voy a creer, se lo está inventando para meterme miedo. Ahora, si tú ves que es un hombre cabal, sensato, bien informado, tú dices, uy, pues si él está bien informado, él conoce todo lo que pasa, voy a echar el doble seguro. Bueno, ¿cómo no nos vamos a fiar de Dios, que es el creador de todas las cosas? ¿Cómo no nos vamos a fiar del que ha creado el mundo? ¿Quién conoce mejor tu mente y tu corazón que Dios? Esas dudas que tú tienes, esos temores que a ti se te levantan, ese querer huir de Dios, Dios lo conoce. Dios conoce tus entrañas mejor de lo que tú te conoces. ¿Cómo no vamos a confiar en Dios si Él nos creó? Si Él nos diseñó, ni embrión vieron tus ojos. Desde ese mismo momento que nosotros éramos un embrión, un cigoto, apenas 2 células que se habían unido, desde ese momento Dios te conoció, tú ya tenías vida, esas células se desarrollaron porque Dios sopló vida en ese embrión. Si no, sería un aborto. Así de sencillo. Tú tienes la vida porque Dios te la ha dado. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Ahora, ¿tú quieres que te vaya bien? O mejor dicho, ¿sabes por qué no te va bien? En lo que no te va bien, la palabra de Dios, no has creído la palabra de Dios. Y después somos tan, ¿cómo diría yo? Tan mezquinos que nos va mal y en lugar de decir, me va mal porque no he hecho lo que dice la palabra de Dios, yo trato de acomodar las cosas. Y entonces digo, no, si yo he hecho lo que dice la palabra de Dios. Y entonces estamos dejando a Dios como un mentiroso. Pero es que en verdad es mentira. Tú no has hecho lo que dice la palabra de Dios. No lo has hecho.
porque Dios no miente. Entonces, tú tampoco te mientas a ti mismo. Si en algún área de tu vida no te va bien, si en tu familia, en tu hogar, tu matrimonio no va bien, ¿qué no has creído de la palabra de Dios? A lo mejor no has creído cuando dice no se ponga el sol sobre tu enojo. Y tú te enfadas con tu esposa, te disgustas o con tu esposo y ofendes y dices, bueno, vamos a dejar que pase el tiempo porque yo no voy a pedir perdón. Pero la Biblia, ¿qué dice? No se ponga el sol sobre tu enojo. No dejes que pasen ni siquiera 12 horas. Arrepiéntete, arregla el asunto mientras estás en el camino, pide perdón, porque si no luego va a venir los verdugos y te van a atormentar y tendrán todo el derecho de hacerlo. Los verdugos son los demonios. Entonces tú abres la puerta al resentimiento y viene un demonio de amargura y tu matrimonio empieza a marchitarse. De repente lo que eran promesas de amor en el altar el día que te casaste, porque quiero que sepas que el lugar donde más promesas se hacen en la vida es en el altar el día de la boda, ¿sí o no? Ni cuando tú tienes el contrato de trabajo de tu vida, ni cuando entras a la universidad anhelada, ningún momento de la vida tú haces tantas promesas como el día de tu boda. Prometo amarte, respetarte, serte fiel, cuidarte, hacerte los huevos fritos con jamón, sin mucho aceite, prometo no sé qué, prometo no sé qué. Uno empieza a prometer y el otro le promete y le devuelve promesas. Y todo eso que era un mundo de rosas y de color, de repente pasa un tiempo y como no creemos la palabra de Dios, nuestro matrimonio se ha vuelto un infierno. Y todo es amargura. ¡Ay, cuánta sal tiene esto! ¡Ay, es que no me has planchado bien! ¿Y tú de dónde vienes? ¿Del bar, seguro? ¿Y en qué te has gastado el dinero? Y todo es amargura, desconfianza. ¿Por qué? Porque no hemos creído la palabra de Dios. Tú quieres que tu matrimonio vuelva a cobrar vida, que tu juventud vuelva a cobrar vida, vas a tener que creer. Y para creer es necesario, y Dios te dice cómo tú vas a empezar a desarrollar la fe. Tú vas a desarrollar la fe cuando coges la Biblia por la mañana y te sientas a leerla antes de encender la televisión, antes de mirar las redes sociales y empiezas a ver las noticias de Dios. ¿Qué tiene Dios para mí en el día de hoy? ¿Cuál es el parte de Dios para mi vida? Y Dios te empieza a hablar y tú no lo entiendes, pero tú coges y meditas en eso. ¿Y cómo lo llevo a la práctica? ¿Y cómo hago, Señor? Y tú estás ahí meditando hasta que ¡pum!, lo entiendes porque el Espíritu de Dios te da la gracia de entenderlo. Dios le dijo a Josué, toma este libro de instrucciones, medita en él. Y algunos ni siquiera lo traen a la iglesia. Algunos ni siquiera vienen con un cuaderno para tomar notas. Hijos de Dios, si tú quieres meditar luego en tu casa en lo que hoy recibes como predicación, tú deberías de tomar notas. Deberías tener un cuaderno en tu casa, que hoy salgas de aquí, te vayas directamente a la tienda del chino y compres un cuaderno y le pongas ahí predicaciones, estudios bíblicos y te lo llevas a la célula. Algunos se dan el privilegio de no orar en toda la semana y luego pretenden que les vaya bien y no les va bien y dicen, si yo hago lo que Dios dice, yo me congrego. Tú no haces lo que Dios dice, porque Dios dice, medita todos los días en la palabra de Dios, al levantarte y al acostarte, de día y de noche, y no lo haces. Y por eso no te va bien. Por eso viene un problema y te agobias, y el agua empieza a subir, y tú estás desesperado, y empiezas a actuar sin las herramientas de Dios. Empiezas a actuar manipulando a la gente, endeudándote y haciendo cosas a las cuales Dios no te da permiso y tú creyendo después que eres alguien espiritual. Pero no se trata de hacer muchas cosas, se trata solamente de creer la palabra de Dios y fruto de creer yo voy a actuar. Cuando yo creo, yo actúo. Simplemente es así, como yo creo, yo actúo. Los que no actúan es porque no creen.
Por eso la Biblia nos dice que la fe se demuestra por las obras. Si yo creo y confío en Dios, entonces yo hago lo que Dios me pide que haga, porque sé que el resultado va a ser el que Dios ha dicho que va a ser. No es algo incierto, no es algo nublado y que no sé cómo va a terminar. Yo sé lo que hay después. Entonces, lee la Biblia, memorízala, estúdiala, medítala. No medites en los problemas. Ay, ¿cómo le voy a decir al jefe que me dé el permiso para Israel? ¿Cómo le voy a decir al otro? ¿Cómo voy a pagar esa factura? Y estás ahí tratando de encontrar una solución. Y el problema ocupa toda tu mente. El problema llena todas tus expectativas. Ay, ¿cómo voy a dejar este pecado? ¿Cómo voy a dejar este pecado? Y te centras en el pecado, en lugar de centrarte en la palabra de Dios. Y si tú vas a la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero resulta que a Cristo lo tengo guardado ahí en un armario. Cristo no está sentado en el trono de mi vida. Cristo lo tengo por ahí viendo la televisión en el salón de mi casa. No lo tengo en el trono de mi vida. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores, dice la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque Cristo venció y Él comparte su victoria contigo. Tú no peleaste para vencer al pecado, ¿verdad? No peleaste para vencer ningún pecado en la cruz. Peleó Jesús. Ahora entonces tú te aferras a lo que Cristo hizo. Esa es tu confianza, esa es tu fe. Pero todo eso es información que está en la palabra de Dios. Entonces, no nos relajemos durante toda la semana. Algunos dicen, no voy a la célula, ya iré el domingo a la iglesia. No voy al devocional porque esta semana he dormido mal, ha hecho mucho calor y he dormido mal. Entonces, y empezamos a poner y a retrasar cosas que sabemos que tenemos que hacer. Hay gente que a veces viene, pastor, ore por mí, tengo este problema, me pasa esto, mis hijos, mi matrimonio, estoy lleno de... Y están en una crisis horrible. Y yo veo que no vienen ni un martes ni un jueves a orar. Y digo, entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué no oran? Porque no creen en el poder de la oración. Por eso no oran, porque no tienen fe. Porque si creyeran lo que dice la palabra de Dios, que Dios oye al que se humilla, que Dios atiende la voz del que se humilla, vendrían, se humillarían delante de Dios y clamarían con todo su corazón y saldrían esperando ver el milagro que Dios va a hacer. Allí donde ellos no llegan, donde ellos ya no pueden hacer nada. Pero bueno, hoy íbamos a hablar de hombres y de mujeres. Entonces vamos a centrarnos en lo que dice la palabra de Dios. La semana pasada y la anterior vengo hablando un poco sobre lo que se ha dado en llamar ideología de género, feminismo radical y un montón de parámetros que se están viviendo y que se están legislando en nuestra sociedad. Y hablábamos de algunos términos que se están poniendo muy de moda como micromachismo, heteropatriarcado, homofobia, violencia de género, por ejemplo, el uso del nombre de familia tradicional, lenguaje inclusivo, deconstrucción. Son términos que se usan dentro de todo este mundo de confusión, ¿verdad? Y decíamos que todo esto es profundamente anticristiano porque cuando hablan de familia tradicional, lo que no quieren decir es la familia de origen judeocristiano, porque esa es la cultura básicamente de todo el mundo de Occidente, de todo el mundo desarrollado, ¿verdad? La cultura judeocristiana, se quiere acabar con todo eso. Vimos también que el origen de todo esto estaba en el orgullo de las personas de querer ignorar a Dios. Lo leímos en Romanos capítulo 1, 20 y 21. Y finalmente decía ese versículo, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido. De manera que Dios los entregó a sus pasiones, a sus ideas alocadas. Y mira,
qué principio tan poderoso hay en ese pasaje. Romanos 1, 20 y 21. Cuando tú no estás bien pegadito de Dios, tu corazón empieza a idear fantasías alocadas. Y ojo, porque un peligro de los que tenemos los cristianos es espiritualizarlo todo. Fruto de no vivir pegados a Dios, la carne trata de espiritualizar las cosas para aparentar. Te recuerdo una cosa muy vital, y es que el diablo es un perfecto falsificador, es un imitador de Dios. Dios trajo al Mesías, el diablo va a traer al anticristo. Dios tiene un modelo de familia, el diablo tiene los suyos. Y nos quiere decir que todos son perfectamente válidos. Hoy en día se habla de diversidad, ¿sí? Es otro de los términos que se utilizan. Qué pena, hoy un hombre en el metro se levanta del asiento para cederle el lugar a una señorita y hasta lo pueden criticar. Oye, ¿por qué le tiene que ceder el asiento a una señorita? ¿Acaso ella es más débil? Eso es un micromachismo, ¿sí? Por ejemplo, entonces el diablo es un perfecto falsificador. Y cuando tú estás en modo carnal, ¿qué es? Modo carnal no es irse a la discoteca y emborracharse. Modo carnal es no coger la Biblia en toda la semana. Modo carnal es no orar ni un minuto cada día. Mi carne va a ser la protagonista en cada día de esos que yo vivo de esa manera. Modo carnal es decir, yo voy a la iglesia y con eso me dura para toda la semana. Mentira, sales por la puerta y te has olvidado, porque ni siquiera tomaste notas. Modo carnal es cuando yo no oigo a Dios, no me pego a la palabra de Dios, no medito en la palabra de Dios, y entonces mis ideas empiezan a ser locas. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a viajar, voy a vender, voy a comprar, voy a... y empezamos a construir un mundo de fantasía que no está pegado a la voluntad de Dios. Hoy cantábamos una canción, como se hace en el cielo tu voluntad, que se haga también entre nosotros. Pero eso no quiere decir que se haga en España o en tu país. Quiere decir que se haga en tu vida la voluntad de Dios. Y si se hace en tu vida, se va a hacer en tu hogar, en tu matrimonio, en tu casa, en tu entorno. Pero muchas veces nos ocurre lo que a la gente de Romanos 1, 20 y 21. ¿Sí? Y vimos las consecuencias del pecado de Adán en Génesis 3, del 1 al 13. Después vamos a hablar un poquito más sobre eso porque la palabra de Dios es tan rica. Entonces, ¿cómo está afectando todo esto al hombre y a la mujer? ¿Cómo está afectando todo esto a la masculinidad de los hombres y a la feminidad de las mujeres? Os he comentado de Juan Varela, que es un pastor, psicólogo experto en familias, que dice la siguiente frase: hoy en día el hombre tiene miedo de ser hombre y la mujer, con ser mujer, no tiene bastante. Y eso describe bastante bien lo que está ocurriendo en el siglo XXI. Y no solo en el siglo XXI, esto es algo que en verdad viene desde muy atrás, prácticamente desde el Génesis, pero que ahora, por alguna razón que no es casual, pues está tomando un auge tremendo. Y yo creo que esta es una de las señales que nos indica que estamos cerca del final de los tiempos. Estamos cercanos al final de los tiempos. Nosotros no podemos ignorar que Dios está haciendo sonar las voces de alarma, las voces de alerta para su iglesia. Te recuerdo que una de las cosas que ocurre cuando se vaya a producir el arrebatamiento de la iglesia, que es un evento que está profetizado en la palabra de Dios, claramente marcado en la palabra de Dios, que va a ocurrir, y en ese momento cuando la iglesia va a ser llevada al cielo, ¿sí? Y vamos a desaparecer de este planeta los cristianos durante un tiempo, durante 7 años que vamos a estar en el cielo. Ya hablaremos de todo esto cuando se acerca la fiesta de Yom Teruah, que es el 30 de septiembre. Este año cae en el 30 de septiembre.
Y la palabra de Dios nos enseña que Dios mismo hará sonar la trompeta. ¿Por qué va a sonar la trompeta? Porque el pueblo de Dios muchas veces está dormido. ¿Os acordáis de la parábola de las vírgenes? Había 10, pero todas estaban dormidas. La diferencia era que unas tenían aceite en sus lámparas y las otras ya se les estaba agotando la reserva y no tenían más aceite. Pero todas cabecearon y durmieron, dice la Biblia. Ahora, Dios tiene que tocar la trompeta. Por eso en las bodas se grita, ahí viene el novio. Y suena el shofar, la trompeta es el shofar. En las bodas en Israel todavía se hace eso. Las bodas bíblicas. Nosotros también lo hacemos porque nos gusta ceñirnos al plan de Dios. Y el encuentro de Jesús con su iglesia es precisamente eso, las bodas del Cordero. Se va a producir un desposorio, una boda completa. Y ese día, dice la Biblia, veremos cara a cara a nuestro Señor. Ya no estaremos viviendo por fe. En ese momento ya no necesitaremos ni un gramo de fe. Ya estaremos cara a cara con Dios. Pues bien, tiene que sonar la trompeta. Y muchas veces vemos que la iglesia de Dios se duerme y ve las noticias que ocurren a su alrededor y no reacciona. Y Dios tiene que espabilarnos y tocar la trompeta. Y desde este lugar es desde donde se toca la trompeta, desde la atalaya de Dios. Quiero decirte lo siguiente, y para mí esto es una gran responsabilidad, es una obligación para nosotros, para Natalia y para mí. Lo mismo que decía el profeta en Ezequiel 33:6. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo, y aquí el centinela somos los pastores, los que estamos velando por el rebaño. Si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Ay de mí si no anunciare el evangelio, decía Pablo. Está diciendo lo mismo que el profeta Ezequiel. Si nosotros los pastores no hablamos la verdad, tal cual está en la palabra de Dios, para que cada uno tenga toda la verdad disponible para tomar decisiones, para guardar a su casa, entonces Dios hará recaer sobre nosotros los pastores la responsabilidad por vuestras vidas. Ahora, si yo predico el evangelio, yo puedo decir, ahora cada quien vaya a su casa y decida lo que quiere hacer con su familia. Noé estuvo años anunciando el diluvio, nadie le creía. ¿Y qué pasó? Todos perecieron en las aguas, todos. ¿Tú te imaginas cuando empezó ese raudal de agua que no eran lluvias? Olvídate, nunca había llovido sobre la tierra. Eso fue una catarata que cayó del cielo. En 40 días, por más que llueva a lo tropical, la tierra no se inunda hasta cubrir el Everest. Los estudios científicamente lo demuestran, matemáticamente es imposible. Eso fue que se rompieron las aguas del cielo que estaban acumuladas y cayeron de golpe sobre la tierra. En ese momento ya no hubo ninguna oportunidad. Eso no fue que el agua empezó a subir y entonces la gente llamaba a la puerta del arca. Oye, Noé, déjanos entrar. No. No hubo tiempo ya para el arrepentimiento. Fue repentino, como en los días de Sodoma y Gomorra. No empezó a llover unas gotitas de azufre. No, fue de repente la destrucción. ¡Vum! Y todo quedó arrasado. Todo. Por eso existe el Mar Muerto. Y por eso toda aquella región que cuando Abraham y Lot se repartieron las tierras era algo verde, era un bosque, lo describe Abraham y Lot como un bosque. Y hoy en día tú vas allí y es todo árido, absolutamente seco, sin vida. Y el Mar Muerto, 400 metros por debajo del nivel del mar. Pero eso no es un huequito ahí como el barrio de Bon Pastor. O sea, el Mar Muerto es extenso, es grande, que no es un mar, porque no tiene salida
al mar. Es un río que muere ahí el Jordán y curiosamente lleno de sales y minerales de todo tipo, riquísimos. De ahí salen las cremas del mar muerto para quitarse los añitos. Entonces, familia, yo te anuncio lo que Dios dice y tú vas a tu casa y decides qué modelo de hogar tú quieres tener. ¿Quieres tener un hogar donde se adore a Dios o donde haya queja? ¿Quieres tener un hogar donde haya perdón o donde haya rencor? ¿Quieres tener un hogar donde haya un orden bíblico o donde haya un desorden que provoca la ausencia de Dios? Provocado porque Dios no está allí. Tú decides cómo vas a educar a tus hijos, en qué modelo de sexualidad, de educación sexual, de qué manera tú vas a hacer con tus hijos. Tú lo decides. Entonces vimos que en el siglo XXI muchos hombres ya no saben qué significa ser varón. Se han desorientado, están confundidos. Piensan que ser varón puede ofender a los demás y entonces ya entran en un conflicto terrible. Muchos jóvenes hoy en día no tienen un referente de masculinidad adecuado y no saben a qué atenerse, ¿sí? No hay un referente que les estimule a ser varones de acuerdo al modelo de Dios. La sociedad está tratando de borrar el modelo de Dios y eso deja al varón y a la mujer en el aire, flotando, ¿verdad? Ahora, nosotros no podemos ser pasivos frente a todo esto. No podemos ser pasivos. Tenemos que reaccionar y tenemos que volvernos a Dios con todo nuestro corazón y volver a traer los modelos de Dios a nuestra casa. ¿Qué ocurre? Que hoy en día también hay una estirpe de cristianos que viven, como decíamos la semana pasada, mezclando la palabra de Dios con otras cosas. Y hay cristianos que están leyendo la Biblia y si algo no les gusta, si algo les incomoda, si su carne se ofende, hacen así y arrancan la Biblia. No, a mí el diezmo no me gusta. Yo todo lo demás, yo sí alabo a Dios, me encanta alabar a Dios, pero el diezmo, no, yo honro a mis padres, sí, pero bueno, yo robar de vez en cuando robo porque tengo necesidad y de algo hay que comer. Y entonces donde pone no robar, tachan ese mandamiento y lo borran de la palabra de Dios. No, yo perdonar, es que a mí perdonar me cuesta mucho porque me han hecho tanto daño que nadie sabe lo que a mí me cuesta. Entonces, arranco esa página de la Biblia, ¿sí? Y algunos ya solo tienen la portada. Les quedó el índice, nada más, para recordar los nombres de los libros, porque todo les ofende, todo les disgusta. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si tú estás oyendo hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Cuántas veces estamos oyendo una predicación y empezamos en nuestra mente a argumentar en contra de la palabra de Dios? Y si estamos en el coche, apagamos la radio. Uy, no, esto no me gusta. No, este pastor está desviado, está equivocado. O estamos aquí y como ya no nos gusta lo que estamos oyendo, porque el pastor está siendo muy duro, pero no es el pastor, es la palabra de Dios. Entonces ya desconectamos y me pongo a pensar en el gol del otro día y me pongo a pensar en la telenovela y me pongo a pensar en los problemas que mañana tengo que enfrentar. Y desconecto de la predicación. Pero si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Humíllate. ¿Qué hicieron nuestros jóvenes? Entendieron que no estaban honrando a sus padres y los llamaron por teléfono. Papá, perdóname, mamá, perdóname, porque no he hecho bien las cosas, porque muchas veces te he ofendido, te he gritado, te he hablado con chulería, ¿sí? Y los padres, este no es mi hijo, ¿Qué le han hecho a mi hijo? Le han hecho una lobotomía. Pues sí, porque en su cabeza pensaban hasta ese momento que ellos tenían derecho de ofender a sus padres. Quizá pensaban que tenían ese derecho porque sus padres también habían cometido errores. Pero la Biblia no dice honra a tus padres cuando no cometan ningún error. Y si cometen un error, insúltalos y oféndelos. No, eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice honra. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced en
todo a vuestros padres, porque eso agrada a Dios. Eso agrada a Dios cuando tú obedeces, joven. Entonces, no te endurezcas, humíllate, dale la razón a Dios, eso es humillarse. Ay, pero ¿cómo se humilla uno? ¿Cuántas veces me han preguntado eso? ¿Cómo se humilla uno, pastor? ¿Qué tengo que hacer para humillarme? Pues no tienes que hacer nada, humillarte. Dale la razón a Dios. Dios tiene la razón, eso es humillarse. Y yo estoy equivocado. Tú tienes la razón, yo estoy en el error. Eso es humillarse. Y si tú tienes la razón, Dios, entonces voy a revisar otra vez tus palabras y las voy a poner por obra. Entonces, algunos tuvieron fe para recibir la salvación, porque escucharon las malas noticias, escucharon las buenas noticias y dijeron, claro, yo quiero la salvación. ¿Quién no va a querer la salvación una vez que ha entendido que está condenado a morir en el infierno o más bien a sufrir eternamente en el infierno? Si tú entiendes eso y aún quieres seguir yendo a ese lugar, es que eres muy bruto. Pero lo que nos dice Colosenses 2:6 es, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Dice la Reina Valera, caminar en Él de la misma manera. De la misma manera que tú te acercaste a Dios y dijiste, oh Señor, tú tienes razón, yo soy pecador y yo necesito un Salvador. Ese día tú le diste la razón a Dios, te humillaste en un grado suficiente para que Dios te regale la salvación, porque Dios atiende la voz del que se humilla. Pero ahora te dice Dios, de la misma manera, con la misma fe, empieza a caminar en Jesús, empieza a seguir las pisadas de Jesús, ordena tu vida en todos los aspectos, tal y como Dios dice, creyendo y confiando en lo que Dios dice en su palabra. Si le creíste para recibir salvación, créele ahora para ordenar tu hogar, para ser un hombre según el modelo de Dios y una mujer según el modelo de Dios. No, pero es que yo siento otra cosa. ¿Qué me importa lo que sientes? Mejor dicho, ¿qué le importa a Dios lo que tú sientas? El justo por su fe vivirá. ¿Sabemos la Biblia o no? El justo por su fe vivirá. Pero muchos salen por esta puerta y cambian el versículo, cling, como el mafioso que le cambia la matrícula del coche automáticamente. Y entonces empiezan a pensar, el justo por sus emociones vivirá. Hoy no me apetece ir a la iglesia, no voy, me quedo en mi casa. Hoy no siento que debo perdonar porque todavía me duele, entonces no perdono. Hoy estoy triste y como estoy triste, no voy a hablar con nadie. Hoy siento que soy culpable, entonces qué pena, no voy a ir a hablar con mi líder, no le voy a dar la cara a Dios, no voy a ir a la célula porque siento que soy culpable. Y Dios dice, ¿dónde dijo Dios que cuando Él te perdona tus pecados, tú ya no te sientes culpable? Dios dijo simplemente créelo. Primera de Juan 1:9, si tú confiesas, Dios perdona. ¿Lo crees o no lo crees? No es cuestión de sentirlo, es cuestión de creerlo. Vamos a sacar las emociones y las vamos a dejar en el banquillo sentadas. No saltan a jugar al terreno de juego, como James ayer, sentadito en el banquillo. No se me enfaden los colombianos. Ahí está tratando él con la humildad. Entonces, las emociones al banquillo. Y en algún momento las emociones están calentando. No, vamos a saltar a jugar. Venga. Y el entrenador, que eres tú, le tiene que decir, quieto ahí, no sales a jugar hoy. No, yo voy a vivir por fe. Voy a vivir por fe. No voy a vivir por lo que sienta o por lo que me digan otros. Por lo que creo en la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, del 2 al 4 dice así, que Dios les dé cada vez más gracia y paz, segunda de Pedro 1, del 2 al 4, a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible eso? Meditando en la palabra de Dios, tomando la palabra de Dios, memorizándola,
Segunda de Pedro 1, del 2 al 4. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado, escucha esto, a ver si lo crees, por favor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo. Ah, no, pastor, pero es que tú no sabes lo buena que está esa mujer en mi trabajo. Y claro, a mí se me van los ojos. Entonces, tú no crees, si eres hombre casado, tú no estás creyendo que con tu esposa Dios te ha dado la ayuda idónea. No lo crees. Y como no lo crees, estás mirando otras mujeres. Tú no crees que con tu esposa ya eres alguien completo. Y entonces estás mirando otras mujeres. ¿Cuál es el secreto para no mirar otras mujeres? Pues si fuéramos en la carne, tendríamos que ir así. Ay, no. Uy, no, mira esa mujer, qué bikini lleva. No. Tendrías que ir así por la vida, porque es que hasta en las paradas de autobús te ponen una mujer en bragas. En la televisión te anuncian un coche y sale una mujer prácticamente desnuda, o una colonia, buscando a Jax. Y tú dices, tú estás viendo la tele y dices, yo soy Jax. Mentira. Tú sigues siendo igual de feo. Si tú crees en la palabra de Dios, dice que Dios ya te ha dado todo lo que tú necesitas para vivir una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas son las que tú tienes que creer. Dice, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Cómo escapo yo de la corrupción del mundo? ¿Cómo escapo de la adicción al alcohol? ¿Cómo escapo de la adicción al dinero? ¿Cómo escapo de cualquier adicción o de cualquier sentimiento que no se corresponde al diseño de Dios? ¿Cómo escapo yo? Creyendo las promesas de Dios. Es que es tan sencillo como eso. No, pastor, libéreme. Yo tengo un demonio. Sí, tienes un demonio de incredulidad. Ese es el demonio que tú tienes, que no quieres creer y quieres que alguien te imponga las manos y tú no esforzarte, como Dios le dijo a Josué, en creer y en meditar en la palabra de Dios. Eso es lo que tú quieres. Pero así no es como Dios lo va a hacer. Se puede vivir diferente con la gracia de Dios. Claro que se puede. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de ser hombre y de ser mujer? Lo primero que tengo que decir a este respecto es que no es posible entender el rol del varón y el rol de la mujer si no hablamos de familia. Un hombre y una mujer fueron diseñados por Dios para formar familias. La Biblia todo el tiempo nos habla de familias. Vemos el diseño de Dios en el cielo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el aspecto femenino de Dios. La palabra en hebreo para Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, es una palabra femenina. Pero hasta la traducción al castellano ha venido con el artículo masculino, el Espíritu Santo. Y allí nos colaron un intento de tapar el diseño de Dios. No digo que el Espíritu Santo sea mujer, que nadie se equivoque aquí. Es el aspecto femenino. Dios solo hay uno. Dios no es hombre y mujer y hijo. Dios es uno y tiene diferentes aspectos, como las caras de un diamante. Es un solo diamante, pero tiene varias aristas. Así es Dios. Dios creó una familia, Adán y Eva, y les dijo, multiplicaos, fructificad, llenad la tierra. ¿Sí? Cuando Dios salvó al ser humano en el diluvio, salvó una familia. Noé con su esposa, con sus 3 hijos y con sus 3 nueras. A la suegra no la metió. Abraham, porque la suegra no forma parte del hogar. Los papás, cada uno en su casa. ¿Sí? Abraham recibe la promesa de Dios en Génesis 12:3 y dice así:
Y escucha, para los que tienen dudas sobre subir a Jerusalén o no subir, dice: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti, Abraham. Todas las familias. Es que Dios tiene el concepto de familia tan presente que cuando Dios te salva a ti, está pensando en tu familia. Por eso dice la Biblia: cree en el Señor Jesús y tú y tu casa. Esa es la promesa de Dios, porque eso es lo que quiere Dios. Cuando tú dices: Señor, que se haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra, tú le estás diciendo: Señor, yo quiero que salves a mi casa porque tu promesa lo dice. Es verdad que la decisión es individual, pero Dios está abarcando familias y pensando en familias. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, está María, su madre, la Virgen María, está ahí a los pies de la cruz. Seguramente en ese momento María ya era viuda y Jesús, el primogénito, el hijo mayor, que es el encargado de sustituir al padre en el caso de orfandad, pues le dice a su discípulo amado: ahí te dejo a mi madre, cuídala. Él está pensando en su familia terrenal, incluso en el momento de morir. Génesis 2:18, lo segundo que te tengo que decir en esta mañana acerca del modelo de Dios de ser hombre y de ser mujer. Génesis 2:18 y también el versículo 20. Después el Señor Dios dijo: no es bueno, di conmigo, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre solo es un medio animal. El hombre casado es un animal completo. El hombre solo no es bueno. Fíjate que Dios, cuando hizo la creación, vio que todo era bueno. Pero después que creó a Adán con el barro y sopló espíritu de vida en él, y esa figura de barro cobró vida como los huesos secos en la profecía de Ezequiel, después de eso, dice Dios: vamos a hacer una ayuda ideal para el varón que acabo de crear. Vamos a hacer una ayuda idónea, dice la Reina Valera. En el versículo 20 dice que Adán puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces, piensa en el concepto. Aquí tenemos un enchufe, mira, aquí tenemos un enchufe, y el otro día hablábamos del concepto de machi hembrado, ¿verdad? Aquí tenemos una bombilla, vamos a ponerla por aquí, a ver si no se cae. El macho, la hembra, la bombilla no puede lucir hasta que el macho y la hembra se acoplan y están juntos. Pero en el matrimonio muchas veces cada uno en su lugar. El hombre por un lado, la mujer por el otro. Cuando el concepto de Dios cuando dice ayuda idónea, es varón y hembra, es el concepto machiembrada. Macho, hembra. Palito, agujerito. Y esto se aplica a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No pensemos solo en la parte sexual. Machi y hembrada, entonces hay luz. Y la luz es Dios. La luz es Cristo en nuestro hogar. Si yo vivo el diseño de Dios, yo voy a tener entonces la luz de Dios en mi vida, en mi hogar, en mi casa. Pero muchas veces tratamos de vivir de otra manera diferente, cuando Dios ha dicho que ese es nuestro diseño. Entonces, espiritualmente, nosotros somos diferentes. El macho y la hembra somos diferentes, no solo en lo físico, espiritualmente somos diferentes. La mujer tiene más discernimiento, más sensibilidad espiritual, pero el hombre es la autoridad espiritual, se tienen que complementar, ¿sí? En la mente, en la forma de pensar, también somos diferentes. No digo en el cerebro necesariamente, digo en la mente. Nuestra forma de concebir, de razonar, de pensar es diferente. El hombre es más práctico. El hombre solo puede pensar en una cosa a la vez. Es más, el hombre tiene un modo de pensar
que lo usa en determinados momentos, que es el modo de no pensar en nada. ¿Qué estás haciendo? Nada. Ay, pues qué pérdida de tiempo, dicen ellas. Porque ellas son productivas, tienen que estar haciendo algo. Y lo más increíble, pueden hacer varias cosas a la vez. Están friendo los huevos y las patatas fritas y están dando una pastoral por teléfono y están diseñando la cesta de la compra del día de mañana y es impresionante. Y están dándole un consejo a los hijos. Los hombres, en cuanto nos dan dos cosas para hacer, nos tropezamos y nos caemos. No somos multitarea, las mujeres sí. En las emociones también somos diferentes. La mujer es más frágil emocionalmente. Los hombres somos menos expresivos. Nos cuesta expresar nuestras emociones. Comúnmente es así. ¿Sí? En el cuerpo, por supuesto que somos diferentes. Absolutamente diferentes, pero de la misma manera que en el espíritu, en el alma y en el cuerpo somos diferentes, al mismo tiempo somos perfectamente complementarios. De manera que lo que Dios está buscando es la unidad. Y vamos a hablar de eso la semana que viene, la unidad. ¿En qué consiste que el macho y la hembra estén unidos? ¿Cómo se desarrolla eso en nuestra vida? ¿Sí? Ahora, lo tercero que tenemos que decir, el pecado perturbó el modelo relacional entre el hombre y la mujer. Generó confusión. Y vamos a leerlo en Génesis 3, 16 al 19. Estamos en el momento en que Dios está hablando con Adán y Eva después que han pecado. Antes de pecar, ellos estaban felices como matrimonio. Después de pecar, mira lo que ocurre. A la mujer le dijo Dios: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Estoy leyendo la Reina Valera. Y mira lo que dice a continuación: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Lo vamos a parafrasear de esta manera. A la mujer le dijo Dios: lo que tú vas a desear será controlar a tu marido y dominar a tu marido. Pero va a ocurrir que va a ser al revés. Él te va a dominar a ti. Y eso es la historia de la humanidad. El hombre no sabe tratar a la mujer y la mujer trata de dominar y de controlar al hombre. Y ahí aparece Jezabel. ¿Qué hacía Jezabel? Jezabel veía que su maridito era un pelele, que no hacía más que llorar: pobrecito yo, no me salen bien las cosas, nadie me hace caso de la autoridad que yo tengo como rey. Y llegaba Jezabel y manipulaba las cosas para darle los caprichos a su marido. En lugar de decirle: ponte los pantalones, ella empezaba a manipular. Y él obtenía lo que quería, quedaba contento, pero ella era la que había movido todos los hilos. Y esa es muchas veces la radiografía de los matrimonios. El hombre pasivo, el hombre que no sabe ser hombre, y la mujer moviendo los hilos al maridito. Y ojo con eso, porque entonces estamos yendo en contra del diseño de Dios. Eso nos va a acarrear muchos problemas. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, es decir, te dejaste manipular y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. El trabajo que especialmente era dado a los hombres, el trabajo físico, el trabajo duro, dado a los hombres, se volvió un trabajo penoso. El sudor, uno plantaba los tomates y allí le aparecían cardos, le aparecían cactus, le aparecía de todo, malas hierbas, venían los topos, se le comían las lechugas. Eso fue la maldición. Pero esa es la maldición del pecado, hasta que lleguemos a Cristo,
y esa maldición se puede redimir. Y el hombre puede ser hombre una vez que ha sido redimido y vive bajo la gracia de Dios. Y te he leído antes en 2 de Pedro que tú ahora tienes la gracia de Dios para vivir conforme al diseño de Dios. Y la mujer puede tener la gracia de Dios para vivir conforme al diseño de Dios. Entonces, ¿qué me dice la palabra de Dios en cuanto al carácter del varón? Vamos a terminar con estos 5 puntos y la semana que viene vamos a hablar un poquito más de las mujeres. ¿Qué me dice la Biblia en cuanto a la masculinidad? Bueno, Juan Varela, este pastor que os menciono, este psicólogo pastor, lo define de la siguiente manera: todos los hombres tenemos 5 caras que manifestar. 5 caras. La primera es la cara del rey. La cara del rey es una de las caras de mi masculinidad como varón. El rey necesita ser honrado, necesita ser reconocido y que se respete su autoridad. Mujer que estás aquí, si tú quieres que tu marido tenga clara su identidad, tú tienes que empezar a respetarle completamente, a honrarle como si fuera, no como si fuera, como el rey de tu casa, como la cabeza que es. Un hombre que no se siente respetado, un hombre que no se siente autorizado porque su esposa le quita la autoridad, tú estás destruyendo tu hogar. Estás destruyendo a tu marido y estás destruyendo tu matrimonio y estás destruyendo tu hogar. Jóvenes que están aquí por casarse, mujeres que están aquí por casarse, aprendan estos mismos principios. El día que tengas tu marido, respétalo, hónralo como a rey. El hombre rey tiene un código de lealtad. Busca que su pareja le sea leal. Un hombre que recibe infidelidad de su mujer, escucha esto porque seguro que si las feministas me oyeran dirían que esto es muy machista, pero esto está en el código del varón desde que Dios lo creó. Un hombre que ha sido, que su mujer le ha sido infiel, sufre más en su diseño que cuando una mujer experimenta la infidelidad de su marido. Y no estoy justificando bajo ningún concepto ninguno de los dos escenarios. Por supuesto que no. Pero el hombre necesita experimentar una lealtad absoluta de parte de su mujer. Por eso los hombres más felices son los que están seguros de que su mujer le es totalmente fiel. Ese hombre se siente rey, se siente totalmente respaldado. Pero el hombre que está sospechando, ay, mi mujer, y tiene un amigo, y los mensajes, y el WhatsApp, y está ahí todo celoso, el hombre celoso deja de ser rey de su casa. Quizá tiene motivos, quizá no, quizá es un paranoico, no lo sé, pero el hombre necesita ese código de lealtad bien claro en su casa. El hombre rey es el que sirve. El rey sirve a la familia. El rey no está solamente para que le sirvan. Él es el que hace de su familia un orgullo. Es el que legisla, es el que pone las normas, es el que establece los límites. Hombres, estamos para legislar en nuestra casa. Jóvenes que un día se van a casar, varones que están aquí, tenéis que prepararos para la toma de decisiones en el hogar, porque los límites los va a marcar el hombre, va a venir respaldado por la mujer, pero el hombre tiene que tomar la iniciativa de legislar. El hombre rey tiene un corazón de justicia, de equidad, de equilibrio. El hombre va a ser el que juzga las cosas en su casa, no se convierte en un tirano, en un justiciero, en un dictador, sino que busca el equilibrio y la equidad cuando resuelve los problemas. Romanos dice que toda autoridad ha sido establecida por Dios, ordenada y instituida por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que toda autoridad, que en todo lugar hay un puesto de autoridad, y en el hogar ese puesto de rey lo tiene que ocupar el varón.
No puede haber un hogar sin rey. No debe. El diseño de Dios es ese. Esposa, si quieres tratar a tu marido como rey, admíralo. Hazlo sentir el mejor. Hazlo sentir el más especial, el más capaz, el rey más bonito, más impresionante. Admíralo. Los hombres necesitamos sentirnos admirados. Y no es vanidad, es el diseño de Dios. Cuando un hombre se siente admirado, le da todo a su mujer. El diamante, el rubí, la esmeralda, todo. Pero el hombre que no se siente admirado, insoportable estar con esta mujer. El hombre necesita sentirse admirado. Y quiero que sepas una cosa, mujer. Dios te ha dado la facultad, en tu diseño está la gracia para que tú admires a tu esposo. Dependes de Dios para ello. Si dependes de Dios, tú le vas a admirar, vas a estar cumpliendo uno de tus roles y el hombre va a estar recibiendo la llenura que necesita en ese área. Otra cara del rey, del hombre, además del rey, es la cara del guerrero. El hombre es un guerrero. Tú sabes que en las tribus más ancestrales siempre hay ritos de iniciación para el hombre, pero no lo hay para la mujer. Para la mujer el rito de iniciación como mujer ya adulta suele ser la llegada de la menstruación. En ese momento la mujer se considera pues que ya es productiva, que ya es fértil y ya pasó a ser una mujer completa. Pero en el hombre no hay tal rito. Las tribus ancestrales inventaban ritos para que el niño, el jovencito adolescente, demostrara su hombría, su bravura, su fuerza. Y tenía que ir a lo mejor y estar 3 días en la montaña y venir con un jabalí, qué sé yo. O venir y haber ido a la tribu enemiga y cortarle la cabeza a uno. Eso eran ritos de iniciación para que el niño joven pasara a ser el guerrero, el hombre varón. ¿Sí? El hombre no puede ser un cobarde. Que sea guerrero no quiere decir que tenga que ser violento, ni un matón en casa, ni un machista asqueroso. No, pero tiene que llevar la bravura, el ímpetu. Y esa función de guerrero va equilibrada con la del rey. El rey que hace equidad y que hace justicia. La tercera cara del varón es la cara del amante. Y aquí los hombres dicen amén. ¿Sí? Porque todo hombre anhela saberse y sentirse amante de su esposa. Pero no pienses solamente en la función sexual. Piensa en el hombre que es capaz de amar como dice la Biblia, como nos ordena Dios en su palabra, en Efesios y en Tesalonicenses, que nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Le da todo a la esposa, todo. Ese es el hombre amante que es capaz de conocer la necesidad emocional de su esposa y la llena, es sensible, y también él es admirador de su esposa. Si el hombre y la mujer no saben admirarse el uno al otro, hay un ejercicio muy bueno que pueden hacer, y es leer el libro del Cantar de los Cantares. Y ahí tú ves a un esposo admirando a su esposa, y ahí tú ves a una esposa admirando a su esposo. Y entonces se describen, se hacen poemas, se dicen cosas bonitas que quizá tú las puedes actualizar hoy en día, pero el caso es aprender a admirar. Muchos se casan para ser felices, pero no entienden que tienen que ser felices antes de casarse. Antes de casarse tienen que ser felices, porque el objetivo del matrimonio es hacer feliz al otro. Si una pareja se va a casar y no están contentos en su soltería, yo les recomendaría que no se casen, que esperen hasta que aprendan a estar contentos con Dios.
y a ser felices con Dios, y entonces estarán preparados para ir al matrimonio y amar al otro completamente. Amigo es la cuarta cara del hombre, el hombre amigo. Hemos hablado del rey, el guerrero, el amante, el amigo. El hombre que es capaz, sin connotaciones sexuales ni románticas, de apoyar, de abrazar, de ser comprensivo, de ser cercano a su esposa, de ser confiado y de ser confiable, de abrir su corazón. ¿Y cómo nos cuesta a los hombres desarrollar esta faceta? Porque nos hemos creído muy autosuficientes, nos hemos creído muy independientes, pero el diseño del matrimonio es la interdependencia. Yo solo no valgo para nada, ella sola no vale para nada. Juntos vivimos el diseño de Dios, la luz de Dios está en medio de nuestro hogar. Soy comprensivo, soy paciente, ¿sí? Ayudo a mi esposa en los fines, en los objetivos que ella tiene. Para eso el hombre necesita trabajar esencialmente su mayor enemigo. El mayor enemigo del hombre no es la pornografía. El mayor enemigo del hombre no es el dinero o la vecina. Es el egoísmo que está dentro de su propio corazón. Ese es lo que nosotros tenemos que trabajar. Primera de Pedro 3:7 dice lo siguiente, la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro 3:7 para los que toman notas. De la misma manera, ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento, con sabiduría. Ahí tienes al hombre amigo, que entiende a la mujer, que la escucha, que se sensibiliza con ella. Dice, ella podrá ser más débil, frágil, dice la Reina Valera, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Es coheredera de la gracia, dice la Reina Valera. Trátala como es debido, para que nada estorbe tus oraciones. Hombres que están aquí, ya sabes por qué Dios no te ha respondido tu oración, porque tratas mal a tu mujer, porque no eres paciente con ella, porque cuando ella te pide ayuda, tú no estás disponible, porque a la última que miras es a ella, y la ofendes con tu tono de voz, y la ofendes con tu sarcasmo, y entonces luego vas a orar, y Dios dice, esas oraciones te las devuelvo, no las escucho. Tus oraciones son estorbadas. ¿Quieres que Dios escuche tus oraciones? Comienza a tratar bien a tu esposa. Trátala bien, trátala con delicadeza. No le grites. No le digas las cosas con rudeza. Ella es tu amada. No es tu soldada que te tiene que obedecer en todo. Es tu amada. Los mandamientos nos hablan acerca de amar a Dios y amar al prójimo, ¿sí o no? 4 mandamientos están destinados a amar a Dios. Honra a Dios, guarda el Sabbat, no tengas otro Dios. 6 mandamientos están destinados a mi prójimo. No robes, no mientas, honra a tus padres. Mi prójimo, ¿sabes quién es tu primer prójimo? Tu esposa. ¿Quién hay más cercano en tu vida que tu esposa? ¿Quién va a permanecer toda la vida cuando ya los hijos se han casado y se van del hogar? ¿Quién permanece a tu lado como tu próximo? Porque eso significa prójimo, próximo. Tu próximo es tu esposa. Trátala bien, ámala. Y entonces tus oraciones van a ser escuchadas. Pero muchas veces el hombre ora y no pasa nada. Ya sabes por qué es. No me puedes decir que estás muy bien con Dios, pero que no te hablas con tu esposa. Eso es mentira. ¿A quién quieres engañar? Si no amo a mi prójimo, a quien veo, ¿cómo voy a amar a Dios a quien no veo? No te engañes. ¿Quieres arreglar tu relación con Dios? ¿Quieres volver a experimentar el primer amor? ¿Quieres volver a experimentar la pasión por las cosas de Dios? Empieza a tratar bien a tu esposa. De ahí empieza a tratar bien a tus hijos. Deja de ser un gruñón en el hogar. Es que yo soy la cabeza y me tienen que obedecer. Te tienen que obedecer, pero tú has perdido la autoridad.
Has perdido la autoridad porque no tratas bien a tu familia. Estás ejercitando mal las funciones que Dios te ha dado. Estás dejando de ser hombre. Te has convertido en un espantapájaros. Entonces empieza a tratar bien y después ve y clama a Dios: Señor, aquí estoy. Te necesito. Dame amor para mi esposa. Dame paciencia. Enséñame a darle lo mejor, a ayudarla, a entender sus días malos, esos días del mes donde la mujer está tan sensible y parece que lo que antes era blanco ahora es negro, y el hombre dice: no entiendo qué pasa, esto es una locura. El hombre carnal no lo entiende, el espiritual tampoco, pero espiritual ama y es paciente. No hay un solo hombre sobre la tierra que sea capaz de entender todo lo que una mujer siente, ni uno solo. Pero el espiritual permanece al lado, sensible, paciente, y sigue tratando bien a su esposa. Cuando la esposa tiene la menstruación y está que arranca cabezas, el hombre no responde con lo mismo. El hombre espiritual dice: bueno, cariño, vamos a pasar esto juntos. Se calla, se aparta un ratito, es sabio y la trata con sabiduría. Pero no, ella está y el otro y cuando pasa la menstruación, sigue el mes y siguen así. Y las oraciones estorbadas totalmente. La última cara del hombre: hemos hablado del rey, el guerrero, el amante, el amigo, el sacerdote. El hombre es sacerdote. La mujer tiene mucho que hacer en el hogar en cuanto al sacerdocio, pero el hombre es el sacerdote. El hombre tiene que tomar las riendas de su casa. Y yo te preguntaría a ti, padre que estás aquí, o futuros padres, piensa en esto: ¿cuántas veces te ven tus hijos arrodillado, orando y buscando a Dios? ¿Cuántas veces ven tus hijos que tú eres el sacerdote de la casa? Que tú coges la Biblia y le dices a tu hijo: mira, te voy a explicar lo que es tener una novia. Tú no tienes que buscar novia, tú tienes que buscar es esposa. Es más, ni siquiera tienes que buscarla, porque yo soy de los que piensa que Dios la va a traer a tu lado y tú simplemente vas a tener que identificarla. Porque Dios durmió a Adán, lo durmió para sacarle a Eva de la costilla, de la carne del costado, dice la Biblia. Y cuando Adán se despertó, dijo: wow, esta es varona, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, esta es mi amada, esta sí que es la mía. Y yo creo que Dios durmió a Adán para que él no tuviera que buscar más, y Dios se la trajo a su lado. Entonces, hombre de la casa, tú tienes que tomar las riendas espirituales del hogar. ¿Cuántas veces has impuesto las manos sobre tus hijos para bendecirlos, para declarar la palabra de Dios sobre ellos? ¿Cuántas veces has hecho de sacerdote en tu hogar, o tus vestiduras son la camiseta del Barça para ver el partido del domingo, en lugar de las vestiduras sacerdotales para ministrar sobre tu casa? Establece disciplinas espirituales, encuentros familiares de adoración. ¿Te interesa la salud espiritual de tus hijos? ¿Te interesa la salud espiritual de tus hijos? ¿Sabes qué dones tienen tus hijos? ¿Qué tipo de llamado tienen tus hijos de parte de Dios? Porque Dios es el que llama. ¿Cómo estás dirigiendo a tus hijos en la vida espiritual? ¿O tú piensas que no, ya con el campamento tienen suficiente? Vienen enchufadísimos. Lo que ellos han recibido en el campamento, si tú, papá, no cuidas de lo que han recibido, pasado mañana no tienen nada, nada, y volverán a la misma vagancia, a las mismas ofensas, a los mismos suspensos, a lo mismo, a volver a jugar 10 horas a la Play, a lo mismo, al grito, a la envidia, a las peleas, etcétera, etcétera. Oramos, vamos a orar, vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias a Dios porque su palabra es inmensamente sabia, su palabra es rica, su palabra nos enseña cómo tenemos que vivir. Solo créelo, créelo.
tómalo en tu corazón, atesóralo, dice la Biblia, guárdalo en tu corazón, créelo. Y si tú lo crees, hoy mismo empezarás a caminar según el diseño de Dios. Y si eres un joven que todavía no estás casado, estarás tomando referencias de cuál tiene que ser tu masculinidad. Mira la Biblia. Deja de mirar Hollywood, deja de mirar Netflix, deja de mirar redes sociales. En la palabra de Dios y aún en la iglesia, Dios te va a dar referentes para tu masculinidad. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la inmensa sabiduría y los inmensos tesoros que tiene tu palabra, Señor. Vemos allí cómo se revelan a nuestro corazón, Señor. Hoy hemos entendido que lo que el mundo nos ofrece está vacío, está hueco, Señor, no es productivo, no te agrada, no conduce a nada bueno. Señor, vemos la confusión que hay hoy en día en el hombre, en la mujer, en los modelos familiares. Vemos las crisis terribles de identidad, cómo están destruyendo nuestras vidas, Señor. Pero hoy humildemente queremos volvernos a ti. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes como varones a desarrollar estas 5 caras de nuestra masculinidad. La cara del rey, la cara del guerrero, la cara del amigo, del amante, la cara del sacerdote, Señor. Queremos vivir a plenitud como Cristo vivió a plenitud, sabiendo que en Él estamos completos y estamos totalmente suplidos. Señor, y como mujeres también en este lugar, hijas de Dios, que vienen a ti, Señor, y ellas necesitan aprender a ser mujeres conforme al modelo de tu palabra, Señor. Como aquella mujer Sara que bendecía a su marido, Señor, y que lo acompañó en toda su trayectoria. Gracias, Señor, por aquella mujer María, la madre de Jesús, que meditaba y guardaba en su corazón todas tus palabras, Señor, y por eso pudo participar de los sufrimientos de su hijo sin quejarse, Señor, sabiendo que por encima de todo está tu voluntad, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque tu palabra son espíritu y son verdad, Señor, y se cumplen en aquellos que las creen. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Queremos adorarte, Señor. Es nuestra misión en esta vida adorarte a ti. Queremos darte lo mejor, Señor. Mi vida ofreceré, mis manos alzaré y siempre cantaré que no habrá nadie como tú, no habrá nadie como tú. Tú eres la verdad que al mundo cambiará. Por eso lo cantamos, Señor. Sin igual, Por eso lo declaramos. eres principio y fin, mi vida, mi existir. No quiero nada más, me diste libertad. Poderoso eres. Descansamos en tus promesas, Señor. Tu presencia, Dios, mi vida ofreceré, mis manos alzaré Delante de ti, Señor. y siempre cantaré. Con manos alzadas venimos a ti, Señor. Nadie como tú, Nos rendimos, Señor. no habrá Nos humillamos nadie como tú. y te decimos, Dios, Tú eres la verdad que al mundo cambiará. Tu nombre sin igual, todos conocerán.
Gracias, Dios, tú nos has dado toda la libertad, hasta tal punto, Señor, que hoy podemos escoger obedecerte o ignorar tus mandamientos. Señor, yo te ruego que tú nos des la sensibilidad, la humildad de poder cada día creer tu palabra, Señor, creer que tú tienes la razón, que tus pensamientos son más altos que los nuestros, que nosotros somos los que estamos equivocados, Señor, y que al creerte y llevar a la práctica tu palabra, tú puedas bendecirnos tal y como prometes, tal y como deseas, tal y como te gozas, Señor, en hacerlo. Gracias, Señor, por tu paciencia y por la verdad derramada sobre cada uno de nuestros corazones. Bendice a los hombres que están en este lugar, Señor, que saliendo de aquí ellos puedan vivir de acuerdo a esas 5 caras en tu presencia, sabiendo que de ti han recibido toda gracia y toda plenitud. Señor, y bendice a las mujeres que están aquí, para que también aprendan a vivir en sujeción a tu palabra y de esa manera sean prosperadas en todo lo que emprendan. Bendice nuestros hogares, Señor, para que sean hogares felices, hogares donde se alabe tu nombre, donde se respire tu palabra, Señor, donde tu Santo Espíritu sea el aroma cotidiano. Gracias, Dios, por lo que tú has hecho hoy, por lo que tú has hecho en los campamentos, Señor, y por lo que vas a hacer de aquí en adelante. Dirige mis pasos, Señor. Dirige mis pasos y dile al Señor: Señor, bendice mi alma. Habla a mi alma cada día tus palabras para que yo viva por ellas. Amén y amén, Señor. Amén. Amén. Nos sentamos un momentito.